Olá, estamos iniciando mais um Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Todo mundo já ouviu falar de Dom Quixote de la Mancha, o cavaleiro andante, o cavaleiro da triste figura. Mas a gente sabe muito pouco de Miguel de Cervantes, o criador do Dom Quixote e de diversos outros personagens. O programa de hoje será totalmente dedicado a Miguel de Cervantes, um gênio da literatura que morreu pobre e doente 400 anos atrás. O Casa das Palavras foi conversar com um dos maiores cervantistas do mundo, o professor José Manuel Lucía Mejías. Mas antes, vamos saber o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Dom Quixote é uma obra que traz, do ponto de vista da ficção, valores de uma época muito rica da humanidade. Lá pelos idos de 1600, quando nós tínhamos como uma instituição muito forte da humanidade as chamadas guardas imperiais, nasce a figura do cavaleiro, do Dom Quixote. Na verdade, Dom Quixote entra na sua própria história. Ele foi considerado uma das maiores ficções da literatura já escritas pela humanidade. E aquele cavaleiro Dom Quixote sai perambulando por várias situações pelo mundo, vivenciando de forma aqueles momentos que foram marcantes na vida da humanidade. Nós que vivemos aqui nesse ambiente político, quase que 24 horas por dia, seja no plenário da Câmara, seja nos nossos estados, é bom muitas vezes você dar uma desopilada e tentar se aprofundar um pouco naquilo que você defende. Eu, por exemplo, sou um grande defensor da geração de emprego e renda e do empreendedorismo. Então, eu busquei na literatura um case de sucesso de um brasileiro. Quem poderia ser? Jorge Paulo Lemann, através de um livro chamado Sonho Grande, de que ele conta um pouco a história de vida dele, empresarial, do Banco Garantia e hoje de tantas empresas. Se nós temos um empreendedor no Brasil ou um case de sucesso no meio empresarial, chama-se Jorge Paulo Lemann. E eu sugiro aqui aos telespectadores da TV Câmara que leiam esse livro, Sonho Grande, para aqueles que querem empreender no Brasil, gerar emprego e renda. Bem, o livro que eu li mais recentemente é uma obra do José Augusto Ribeiro, um grande jornalista que teve uma militância profissional muito grande aqui no Congresso Nacional, no período da Assembleia Nacional Constituinte, fez uma alentadíssima pesquisa sobre a Era Vargas, uma obra em 3 volumes, com conteúdo político vigoroso e detalhado, numa capacidade analítica muito densa, muito bem elaborada. José Augusto Ribeiro, A Era Vargas. José Manuel Lucía Mejías é o autor deste La Juventud de Cervantes, uma vida em construção, sobre a juventude de Cervantes. O Casa das Palavras conversou com ele sobre a obra de Miguel de Cervantes e a influência desse escritor espanhol tão importante na literatura universal. A entrevista foi feita pelo jornalista Roberto Seabra. Há 400 anos morria, pobre, doente e fidalgo, Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Dom Quixote de la Mancha, um dos livros mais importantes da história da literatura universal. E para falar da vida e da obra de Cervantes, convidamos o professor José Manuel Lucía, um dos cervantistas mais importantes da atualidade, e que também é autor de uma das biografias de Cervantes. Professor, obrigado pela presença aqui no nosso programa Casa das Palavras. Eu começaria perguntando, o senhor chama em alguns momentos das suas palestras, chama Cervantes de personagem e não de autor.
Por que esse tratamento que o senhor dá a Cervantes? Bueno, en Cervantes tenemos como tres dimensiones. El hombre, que vivió hace 400 años y que murió en 1616, la imagen que él mismo proyectó en sus obras, o sea, el personaje que él mismo quiso que se conociera de él mismo en su época y también en la posterioridad, y luego el mito Cervantes, que es el que hemos ido construyendo en estos 400 años. Y realmente es un mito impresionante en todo el mundo, pero también es cierto que es un mito que nos ha alejado de la persona, porque conocemos tan poco de él, que al final el personaje, esa determinada visión que el propio Cervantes ha querido dar de sí mismo, es la que ha terminado prevaleciendo. Pero al final ese personaje Cervantes es uno más de los miles de personajes maravillosos que Cervantes escribió en toda su obra. Professor, muitos veem em Dom Quixote uma metáfora do homem comum. Como é que o senhor analisa essa visão que existe do personagem de Cervantes? Bueno, pues realmente Don Quijote es un hombre, o sea, un hombre que además hace algo literariamente fascinante, nuevo, que nunca se había hecho antes, que es un hombre que se transforma a medida que vamos leyendo su historia. Todas las obras anteriores de Cervantes, un héroe, ya sabíamos cómo se comportaba, lo que le iba a suceder, desde la primera página hasta la última, porque lo importante no era ver cómo esa persona, ese héroe, ese personaje realmente vivía y le pasaban cosas, y esas cosas le hacían cambiar también de personalidad. Pero lo que tiene de fascinante Don Quijote es que es una construcción literaria, pero una construcción literaria no de Cervantes, sino de otro personaje que es Alonso Quijano el Bueno. Es decir, un hidalgo pobre, pero un hidalgo con familia, con su zona de confort, que en un momento dado decide abandonarlo todo, es decir, todo lo bueno que tenía, para precisamente lanzarse a la aventura, lanzarse a un mundo completamente nuevo, un mundo que no sabía lo que le deparaba día tras día, y eso es la vida. Había abandonado la muerte, una vida solamente condenada a morir, para precisamente comenzar una vida de verdad, que es un poco también lo que nos reta y desafía a Don Quijote, que es que a todos nosotros nos obliga a levantarnos por la mañana y decidir si queremos ser Alonso Quijanos, es decir, personas con nuestra forma ya estipulada, o queremos ser Don Quijote, queremos también lanzarnos al mundo de la aventura. Quem foi realmente Miguel de Cervantes, já que existem muito poucas informações sobre a vida dele? Ele não deixou diários, não deixou cartas. Como saber quem foi Cervantes? Bueno, ese es el gran reto que un poco también tenemos los cervantistas y los que nos dedicamos al estudio de Cervantes, que es, sin renunciar al mito y sin renunciar al personaje, a esa construcción que él mismo y otros escritores hicieron de Cervantes, intentar rescatar el hombre, intentar rescatar a esa persona que era una persona normal, con una vida normal, pero en una época fascinante como los siglos de oro. Y lo que tiene de fascinante los siglos de oro es que es una época en construcción. Había que estar construyéndose diariamente. Incluso cuando uno tenía éxito, podía pensar que al día siguiente podía dejar de tenerlo, por tanto la construcción tenía que ser continua. Y de Cervantes, realmente ese personaje normal, esa persona normal que vivió hace 400 años, conocemos lo que se conoce de casi todas las personas que vivieron en aquella época, que no fueron reyes o que no fueron nobles. Es decir, pues cuando nació, cuando murió y todo lo que es la administración. Es decir, lo que podríamos dejar nosotros de huella cuando nos vamos a morir. Nosotros se conocerá de nosotros cuando hemos nacido, cuando hemos hecho una hipoteca, cuando hemos comprado un coche, cuando hemos conseguido un puesto de trabajo, pero realmente las cartas personales, lo que pensamos, todo eso quedará seguramente en el olvido pasados los años. Bueno, pues esa es la grandeza precisamente de Cervantes. Por un lado, intentar comprenderle en su época, pero también, de alguna manera, intentar comprenderle en su obra, en sus personajes, sabiendo que la imagen que nos da no es la del hombre que vivió, sino la del personaje que él quería proyectar, y por tanto también la idealización de su propia vida. Professor José Manuel, a gente disse há pouco que Cervantes morreu pobre, doente e fidalgo. Como explicar que o maior escritor espanhol de todos os tempos tenha tido fim tão triste? Pues sí, parece como un misterio, parece algo que no tiene mucho sentido, que una novela, quien ha escrito El Quijote y que publica la primera parte en 1605
con muchísimo éxito, a fin de cuentas se va a hacer ediciones piratas, se va a traducir desde muy pronto a diferentes lenguas, de pronto no tuviera un gran beneficio económico. Bueno, la razón es muy sencilla. En el siglo XVII no existían los derechos de autor, no había un reconocimiento precisamente de la labor que hace el escritor, que no es un simple artesano, no es una persona que simplemente ha construido un objeto que se vende, como puede ser un zapatero o alguien, un artesano de cualquier ámbito, sino que realmente es un artista que merece también a lo largo de su difusión que consiga un beneficio de su obra. Bueno, los derechos de autor van a existir a partir del siglo XVIII y del siglo XIX. Por eso Cervantes vendió la licencia de impresión a un librero, Francisco de Robles, y ya se vendiera mucho, se vendiera poco, él consiguió un dinero y nada más, ¿no? Por eso al final de su vida él se dedicó a publicar, a editar, pero no con la idea de ganar dinero, sino precisamente ya con la idea de dejar una obra que le pudiera dar fama en la posterioridad, que es lo que ha conseguido. Por eso él, frente por ejemplo a Lope, que fue el gran autor que hizo de la escritura una profesión, consiguió mucho dinero con los corrales de comedia, con las comedias, con la impresión. Realmente Cervantes se queda fuera de todo ese mercado editorial alrededor del libro. Lope de Vega. Ese gran, digamos, siempre es el antagónico, el escritor antagónico en la época, porque él... Os dois eram adversários? Sí, ¿Eran bueno, enemigos? Eran adversarios, como tantos otros, porque al final el mercado del libro y sobre todo los corrales de comedia era un negocio. Y bueno, pues como en ese negocio había gente que tenía el dominio de ese negocio, que era Lope y sus secuaces, y otros escritores, entre ellos Quevedo, Góngora, el propio Cervantes, quedaron fuera de ese negocio y lógicamente fueron enemigos, digamos, como tantos otros, ¿no? Professor, como ler Cervantes no século XXI? Don Quixote é muito mais conhecido, eu acho, do que a própria obra de seu autor, né? Então, como ler hoje um autor do século XVI e XVII? Bueno, pues realmente el Quijote, al ser no solamente es una obra magnífica literariamente, que ha puesto las bases de la novela moderna, como todos sabemos, sino sigue siendo una obra completamente actual, porque todavía nos sigue desafiando. Hay personajes, hay historias, la propia configuración del texto sigue siendo un desafío. Y el mayor desafío precisamente es lo que hacen Don Quijote y Sancho. ¿Qué es lo que hacen? Precisamente lo que están haciendo durante toda la novela es dialogar. Ellos están dialogando, pero no solamente están hablando, no es que uno hable y simplemente hable, sino que uno habla y el otro escucha. Y el escuchar significa precisamente que lo que están haciendo es intentar comprender al otro. Y es esos dos mensajes, el que tengamos una sociedad y una visión del mundo mucho más dialogante, en donde intentemos no solamente imponer nuestras ideas, por más que nos parezcan las mejores, sino también intentar comprender las ideas de los otros, hará que precisamente seamos mucho más cívicos, seamos mucho más libres y sobre todo mucho más ricos, a fin de cuentas como lo son Don Quijote y Sancho. La propia novela lo demuestra. Si hay dos personajes más diferentes en la literatura cuando empieza la novela son Don Quijote y Sancho. Están en dos ámbitos vitales diferentes, clases sociales diferentes, educación diferente, se despreciarían en cualquier espacio y en cambio, después de estar continuamente viviendo juntos, dialogando, comprendiéndose, al final terminan siendo casi iguales. Eso precisamente es lo que hoy en día hace que el Quijote sea un libro digno de ser leído, no solamente porque se escribió hace 400 años, sino porque hoy todavía nos sigue enseñando tantísimo a cómo comportarnos en el siglo XXI. Don Quixote ficou tão ou mais importante que o próprio autor, Miguel de Cervantes. Onde você anda em feiras, em museus, tem lá uma figura de Don Quixote, tem uma estatueta dele. Como explicar esa importancia da figura de Don Quixote nos días de hoy? Tan completo, sí, la verdad que es increíble, porque además lo increíble de Don Quijote es que comienza desde el principio. O sea, no es que se haya ido creando un imaginario culto que luego se haya ido pasando popular, sino que ya en 1605 tenemos fiestas populares en donde ya aparece un caballero encima de un rocín flaco y todo el mundo lo reconoce como Don Quijote. Esa es una de las grandes, creo yo, genialidades de Cervantes a la hora de Don Quijote y Sancho, que incluso sin leer la obra todos podemos identificar a los personajes. Ha sido capaz de crear unos personajes que tienen un imaginario muy determinado, que ha tenido mil caras, mil formas de representarse, pero a pesar de todas las diferencias, como muy bien decías,
podemos ir a una feria en cualquier lugar del mundo y de pronto encontrarnos con algo que automáticamente todos reconocemos como Don Quijote y Sancho. Pero incluso podemos ir más allá, podemos ver una bacía de barbero o podemos ver un molino de viento y ya automáticamente sabemos que ahí está Don Quijote y Sancho, aunque no estén los personajes, ¿no? Bueno, esa es una de las grandes capacidades y misterios de Cervantes, que es haber sido capaz de escribir una obra no solamente de palabras, sino también de imágenes, y de imágenes multiplicadoras, que es algo también importante para nuestra cultura. Você concorda com alguns analistas que colocam Dom Quixote como a obra fundadora da literatura ocidental? Bueno, realmente sin Cervantes no podríamos entender la novela moderna, tal y como la entendemos hoy. Por ejemplo, una novela que tiene un principio y un final que nos sorprende. Pero lo más curioso de Cervantes es que no solamente lo podemos entender por Cervantes, sino también por los lectores ingleses del siglo XVIII. Es decir, si los lectores ingleses y sobre todo los escritores ingleses no hubieran buscado un modelo de hacer una nueva forma de escribir novela y lo hubieran encontrado en Cervantes, seguramente tampoco tendríamos hoy la novela moderna tal y como la entendemos. Entonces también es importante tener en cuenta que El Quijote es una novela universal, no solamente porque Cervantes fue capaz de escribir estos personajes, de poner este imaginario, sino porque a lo largo del tiempo ha habido millones de lectores, millones de escritores que de pronto han buceado y han encontrado en el libro respuestas, que han sido las preguntas que ellos a su vez han planteado en sus obras literarias. Professor, nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós vamos conversar no próximo bloco sobre quais seriam os moinhos de vento que Dom Quixote perseguiu nos dias de hoje. Daqui a pouco. Professor Lucia, trazendo Dom Quixote para os dias atuais, quem seriam ou quais seriam os moinhos de vento nos dias de hoje? Bueno, pues sería, ahí digamos, hay tantos molinos de viento como lectores e incluso como personas, ¿no? Y además incluso diría que hay tantos molinos de viento como problemas en el momento nos planteamos. Lo importante, yo creo que también esa metáfora tan potente de la imagen de los molinos de viento es que primero no tenemos que tener miedo a enfrentarnos a ellos, aun sabiendo que seguramente la conclusión sea una derrota. Que también eso es importante en el Quijote. En el Quijote no estamos hablando de un héroe que está fuera del mundo, sino que es un héroe que le pasan como a nosotros las mismas cosas, que tiene intención, tiene voluntad de solucionar las cosas, pero la mayoría de las veces no lo conseguimos. Pero ese no conseguirlo no tiene que ser ese fracaso, no tiene que ser lo que nos paralice para no volver a intentarlo, sino al revés, tiene que ser la fuerza que nos da para no solamente intentarlo, sino buscar mejorar la vida en cada momento. Así que realmente los molinos de viento se nos enfrentan día a día y lo importante es que seamos conscientes de que existen, de no pensar que los molinos de viento son invisibles y que no podemos hacer nada contra ellos, sino ponerles cara, ponerles cuerpo y sobre todo voluntad de acabar con ellos. Sempre que se fala em Miguel de Cervantes, se fala em Dom Quixote. Teria sido Cervantes devorado pelo seu personagem, Dom Quixote? Porque não se conhece praticamente nenhum outro personagem dele além de Dom Quixote. Bueno, ese es el gran también, de alguna manera, el gran problema que ha tenido Cervantes, que al final ha sido tal el mito de Don Quijote, el mito universal, el que se ha traducido a tantas lenguas, el que lo han tomado como mito nacional, pero también como mito de ese ser humano universal, que realmente Cervantes ha quedado como en segundo plano, como a dos pasos detrás precisamente de Don Quijote. Incluso en la iconografía, muchas veces no sabemos cuando está representándose la muerte de Cervantes, si es la muerte de Cervantes o la muerte de Don Quijote, ¿no? Bueno, pues precisamente este año, en el 2016, que celebramos los 400 años, o celebramos o recordamos los 400 años de la muerte del hombre, de ese Cervantes, que no solamente escribió El Quijote, sino también otras novelas, escribió obras de poesía, escribió obras de teatro, realmente es también nuestro reto, nuestro desafío de rescatarlo. Porque también es verdad que ese diálogo que aparece en Don Quijote y Sancho, eso es Cervantes, que aparecen también en todas sus obras. Porque al final también es cierto que Don Quijote tiene una actitud combativa ante la vida, quiere imponer sus ideas a los demás, no en el diálogo con Sancho,
pero sí en su comportamiento en el resto de las aventuras. Y en cambio el gran mensaje de Cervantes precisamente es eso, que con diálogo, con la comprensión del otro, precisamente, y con la voluntad de querer cambiar el mundo, precisamente podremos conseguir un mundo mucho mejor para el siglo XXI de lo que hemos tenido en el siglo XX o en los siglos anteriores. Um tema muito presente na obra do Cervantes é a questão da loucura, quando se fala em Dom Quixote, né? E a gente lembra também de Shakespeare e acaba chegando ao século XX com Freud, né? Haveria algo em comum entre Cervantes, Shakespeare y Freud? Es cierto que los personajes de Shakespeare, ¿qué sucede? Al final son estereotipos de un determinado tema, ¿no? La ambición, el odio, el amor o incluso los celos, y al final terminan siendo víctimas de esos estereotipos. ¿Cuál es la locura al final de Cervantes? Es cierto, o de Don Quijote, es cierto que Don Quijote entra en una locura, pero es una locura de vida, porque claro, es una locura consciente. Él cuando en un momento dado decide construirse como personaje, es un acto de voluntad, no es un acto de enajenación, no es que en un momento dado él se levante un día y se crea Don Quijote, sino él está durante una semana construyéndose, y primero se busca un nombre, luego se busca un caballo, luego se busca una dama, es decir, él sabe todos los elementos que tiene que tener para entrar en ese mundo, que es un mundo literario, es el mundo de los libros de caballerías, pero también es el mundo de la vida, frente al mundo real, ese mundo que él tiene en ese lugar de la Mancha, con sus amigos, con su sobrina, el ama, con su perro, que es un mundo real, pero de muerte, porque al final no le queda más que repetir día a día una misma rutina de vida. A que se deve, na sua opinião, o sucesso de Don Quixote? Bueno, yo creo que los dos están en la obra, tanto el de entretenimiento, el cómico, que es al final el que nos está manteniendo, es la sátira que nos permite en un momento dado seguir leyendo y divirtiéndonos y entrar en esa empatía con los personajes, y luego está toda esa parte moral, toda esa parte filosófica que existe en el libro, pero que son dos lecturas que pueden conjugarse o pueden estar paralelas sin ningún problema. Yo hace unos días estuve en un instituto con unos niños de 12 años hablando del Quijote, y al preguntarles al final si les había gustado la charla y todo, dijeron sí, nos ha gustado, porque nos hemos dado cuenta que quiere al Quijote tanto como le queremos nosotros. Entonces, claro, niños de 12 años que habían leído el Quijote, lógicamente simplemente como un hecho divertido, se habían leído, pero al mismo tiempo de divertirse, le habían cogido cariño a Don Quijote. Y solamente coges cariño también a quien aprecias, a quien de alguna manera idolatras, o en un momento dado a quien puedes saber que puede necesitarte, ¿no? Entonces, eso es también Don Quijote, que no solamente te enseña, no solamente está muy bien escrito, no solamente te puede sorprender como escritor, sino que al final tiene esos personajes a los que terminan siendo tus amigos, y como tales terminas haciéndoles caso en todos los consejos que te dan. Alguns filósofos mais modernos, agora a pergunta para encerrar a entrevista, professor, falam muito do que eles chamam de monetarização, a presença muito forte da questão do dinheiro nos dias de hoje, né? E Don Quixote é um personagem avesso a isso, né? Para ele é a honra, né? É a promessa, é a honra. No entanto, ele não está preocupado com o ouro, com a prata, né? Isso para ele é apenas uma desculpa para ele prosseguir, né? Como trazer Quixote para os dias de hoje, no tempo em que o mercado dita as regras e o comportamento das pessoas? Sí, eso es importante, ¿no? O sea, romper de alguna manera, y el Quijote puede ser un buen modelo, romper esa falsa identidad de triunfar, conseguir dinero. O sea, da lo mismo cómo lo has conseguido incluso, lo importante es que luego puedas comprarte el último coche, hacer el viaje más caro, tener la casa en el barrio más prestigioso. No, lo importante en la vida es triunfar, pero triunfar no significa conseguir cosas, sino que ahí en ese triunfar es donde cada uno tiene que poner su voluntad de lo que quiere ser. En ese sentido, hay una frase en el Quijote que a mí me encanta, que es precisamente en el capítulo 5, cuando Don Quijote, cuando le dicen, no, usted es Alonso Quijano, está su vecino Pedro Alonso, le dice, no, usted es Alonso Quijano, y él se niega a aceptar ser Alonso Quijano, porque él ya es Don Quijote. Entonces él se vuelve y dice, yo sé quién soy. Entonces, eso es lo importante, que nosotros pensemos que triunfaremos en la vida, triunfaremos en este mundo, seremos felices cuando realmente sepamos quiénes somos y por tanto sepamos qué es lo que queremos ser.
a dónde queremos poner nuestra energía, qué es lo que queremos ser en esta sociedad. Y eso también es importante para los jóvenes, que en un momento dado no hay un único modelo y no es un modelo externo, que triunfas porque alguien te dice que tienes mucho dinero y eres un triunfador, que eres feliz porque has conseguido lo que la sociedad está esperando, sino decir, no, tú tienes que buscar tu zona de confort, tú tienes que buscar tu espacio de vida. Y eso es lo que al final también consigue hacer Don Quijote. Es mucho mejor persona, es mucho más libre y más, digamos, fuerte en su propio comportamiento cuando es Don Quijote, cuando es un caballero andante e não quando ha sido, durante mais de 50 anos, simplesmente um hidalgo. Professor, muito obrigado pela entrevista ao Casa das Palavras, tá? E que o seu livro aí ganhe o mundo para que as pessoas possam conhecer melhor quem foi Miguel de Cervantes, já que Dom Quixote eu acho que já é bastante conhecido, né? Obrigado. Nada, muchas gracias, muito obrigado. E nós estamos encerrando mais uma edição do Casa das Palavras. Antes, queremos agradecer aos escritores e às editoras que nos enviaram os seus livros para a gente ajudar na divulgação, como o Tarcísio Filgueiras, da Outras Letras, que nos enviou esse Talhos e Retalhos, um livro de poesias, e o Roseiral de Henriqueta, um livro de contos. E antes da gente ir embora, duas notícias. A primeira, uma notícia muito triste. Triste fim das livrarias de rua. Comércios recém-abertos desse tipo de segmento começam a fechar as portas da capital federal aqui em Brasília. A crise no país, o valor dos aluguéis e a concorrência da internet e das grandes empresas foram alguns dos fatores que derrubaram as vendas nos últimos 3 anos. Por último, um livro extremamente interessante para o qual a gente chama a atenção. O livro se chama A Utilidade do Inútil, um manifesto, de Nuccio Ordini, um italiano. O livro acaba de ser lançado no Brasil e olha o que ele disse nessa entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo. Com dinheiro podemos comprar tudo. Na Itália, com dinheiro compra-se parlamentares, juízes, sucesso na televisão. A única coisa que não se pode comprar com dinheiro é o saber, porque demanda um esforço que ninguém pode fazer em nosso lugar. Esta edição do Casa das Palavras fica por aqui. Mande sugestões, critique, comente, anote o nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br, ou então ligue de graça para 0800 619 619. Esta edição do Casa das Palavras foi gravada aqui, na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, em Brasília. A gente deixa você com uma frase para você ir pensando até a nossa próxima edição. Ela é de Nelson Rolim de Moura, da editora Insular de Florianópolis. É mais fácil você se livrar de um cadáver do que de 1000 exemplares. Muito obrigado pela audiência, boas leituras, um abraço e até a próxima.